Hola, ¿cómo están? El tema que vamos a tratar en este video trata de qué es una función matemática, cómo podemos definir una función matemática en términos sencillos, en términos elementales, cuáles son los componentes de una función, cuáles son los elementos de una función, qué características tiene. Y aquí al lado derecho tenemos algunas expresiones de funciones matemáticas. Mi interés en este caso es que ustedes poco a poco tomen el dominio de qué es una función, cómo se caracteriza una función y cómo se desarrolla una función, cómo se grafica sobre el plano cartesiano. Al final del video o al final cuando ya terminemos el video, cuando ustedes observen el video, me pueden escribir los comentarios, las sugerencias, y si quieren que les trabaje o les desarrolle o les ayude a desarrollar algunos temas relacionados con este tema, pues con mucho gusto lo haré. Muy bien, entonces decimos que una función es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos cualquiera que sea. Cualquier función la simbolizamos por f:2.ab. Significa que estamos estableciendo una correspondencia entre los elementos de un conjunto A y un conjunto B. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de dos conjuntos. En el caso del conjunto A, cuyos elementos son el 2, el 3, el 4 y un cuarto. Y en el caso del conjunto B, el 4, el 6, el 8 y un medio. Y la relación, la correspondencia que vamos a establecer entre los elementos de este conjunto y este conjunto es ser la mitad de. 2 es la mitad de 4, 3 es la mitad de 6, 4 es la mitad de 8 y un cuarto es la mitad de un medio. 2 es la mitad de 4, 2 es la mitad de 4, pero 2 no es la mitad de 6, 2 no es la mitad de 8, ni 2 es la mitad de un medio. Podemos decir entonces que de cada elemento del conjunto A, que generalmente se denomina conjunto de partida, de cada elemento desde el 2 solamente está saliendo una flechita, una relación a hacer pareja con un elemento de B. De 3 en este caso, para poder establecer una relación, es la mitad de 4 es la mitad de 8, un cuarto es la mitad de un medio. Cualquier sistema numérico, con cualquier sistema numérico podemos reemplazar valores o podemos colocar valores aquí. Y podemos decir que 4 es la imagen de 2, 4 es la imagen de 2, 6 es la imagen de 3, 8 es la imagen de 4 y un medio es la imagen de un cuarto. De otra forma, las características de una función toma dos parámetros. Uno, que debemos definir cuál es el dominio de la función y cuál es el rango de la función. Aclarando que en algunos textos no le dicen rango de la función, sino recorrido de la función. Recorrido de la función. Algunos decimos dominio de la función y codominio de la función. Generalmente aparece dominio de la función y rango de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Son los elementos que pertenecen al primer conjunto, en este caso al conjunto A. Los elementos de A son 2, 3, 4 y un cuarto. 2, 3, 4 y un cuarto. Y el rango de la función lo conforman los elementos del conjunto B que tienen alguna relación con algún elemento de A. Para este caso el 4, el 6, el 8 y un medio. Entonces debemos dejar claro cuál es el dominio de la función y cuál es el rango de la función. Repito, en algunos textos aparece como rango de la función. Entonces, alguien me había pedido que por favor definamos qué es una función lineal. En primer lugar, ¿qué es una función lineal? Vamos a intentar desarrollarlo. Cuando tenemos una expresión de la forma de esta, como la que tengo escrito acá, f de x igual 3x más 2.
es una expresión de la forma f de x igual a mx más b. Una expresión de la forma esta. Si escribo aquí debajo f de x igual, la m la reemplazamos por el 3x, y la b la reemplazamos por el 2. Entonces, establecemos relación entre esta m con este 3, ya vamos a definir ahorita cómo se denomina ese término, esa parte, la m cómo se denomina, y el 2. Entonces, una expresión de la forma f de x más mx más b nos corresponde a una función lineal. Función lineal. Una función lineal. Vamos a ver cuáles son las características que nos definen por qué es una función lineal. La primera característica que nos define qué es una función lineal es que el exponente de esta variable, el exponente de esta x es 1. ¿Sí? Deberíamos escribir 3x a la 1, pero no hay necesidad de escribirlo. Cuando tenemos 3x a la 1 más 2, tenemos una función lineal. Esa es una característica de la función lineal. Bueno, digamos que la primera es que es de la forma f de x igual a mx más b. Y la segunda, que el mayor exponente de la variable independiente, la x la vamos a llamar variable independiente. Y f de x, que ya les voy a decir algo aquí, les voy a aclarar algo, la vamos a llamar variable dependiente. Variable dependiente. Lo que les quería aclarar es que en algunos textos, en algunas situaciones, no nos escriben f de x igual a 3x más 2, sino nos escriben y igual 3x más 2. Y igual. Entonces, para este caso, f de x es igual a y. O y igual a f de x igual la variable dependiente. La x en una función es representa la variable independiente y la y representa la variable independiente. Perdón, la variable dependiente. Vamos a aclarar un poquito esa situación. ¿Por qué se dice que la y o la f de x es la variable dependiente? Porque generalmente para desarrollar esta expresión, para poder graficarla y dar esto, no, tenemos que en primer lugar desarrollar una tablita de valores. Esa tablita de valores la podemos desarrollar en forma horizontal o la podemos dibujar en forma vertical. ¿Qué vamos a escribir en este primer cuadrito? Vamos a escribir x. Y en este segundo cuadrito vamos a escribir f de x. X, es decir, le vamos a dar valores a esta x. Esos valores los elegimos nosotros mismos. Nosotros mismos los elegimos, que puede ser cualquier número real, cualquier valor que usted conozca. Yo en este caso voy a escribir aquí menos 1, digo que la x vale menos 1, o que la x vale 0, o que la x vale 2. Podemos elegir cualquiera de los valores. Por eso la x se llama variable independiente, porque le podemos dar cualquier valor. Pero los valores que encontremos aquí dependen de esos valores. Dependen de esos valores. Por eso es que se llama variable dependiente, ¿no? ¿Cómo los vamos a calcular? Voy a escribir aquí f de x, f de paréntesis, igual 3 paréntesis más 2. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí dentro del paréntesis?
lo que me valga la x, lo que elegí que me valga x. Y lo mismo acá. ¿Cuál es ese valor? En primer lugar elegimos menos 1. Dijimos que la x vale menos 1. Entonces escribimos aquí menos 1. Podemos decir f de menos 1 igual. Y aquí también escribimos menos 1. Entonces decimos f de menos 1 igual a 3 veces menos 1 más 2. 3 veces menos 1 más 2. Entonces, f de menos 1, f de menos 1 igual 3 por menos 1, menos 3, más 2. Tenemos que desarrollar primero esta multiplicación, 3 por menos 1, y a ese producto, a ese resultado, le sumamos el 2. Entonces, f de menos 1 es igual a menos 3 más 2, menos 3 más 2, menos 1. ¿Qué hacemos con el menos 1? Este menos 1 lo vamos a escribir acá. Entonces decimos que la imagen de menos 1 en esta función es menos 1. 3 por menos 1, menos 3 y más 2. Menos 3 más 1, menos 2. Ahora, dentro del paréntesis, aquí vamos a reemplazar ya no por menos 1, sino por 0. Vamos a decir f de 0 igual a 3 por 0, 3 por 0 más 2. Siempre tenemos que estar mirando acá. f de 0 igual 3 por 0, la x decimos que vale 0 en este caso, más 2. Por lo tanto, f de 0 igual 3 por 0, 0. 3 por 0, 0 más 2. ¿Y cuánto es 0 más 2? 0 más 2 es 2. 0 más 2 es 2. Entonces, cuando la x vale 0, la y o f de x vale 2 en esta función, en esta expresión. Ahora vamos a buscar la imagen de 2. Entonces aquí dentro de ese paréntesis, lo que tenemos es que reemplazar por este 2. f de 2 igual a 3 veces 2. f de 2 igual a 3 veces 2 más este 2, más 2. Quiere decir que f de 2 igual a 3 veces 2, que es 6 más 2. Y esto es igual a 8. Entonces decimos que cuando la x vale 2, en esta función la x vale 8. 6 más 2, 8. Ya habiendo desarrollado esa tabla, esa tablita de valores, repito que ustedes la pueden escribir horizontalmente, pero también lo hubiéramos podido escribir verticalmente. Aquí hemos podido escribir x y aquí f de x y aquí calcular los valores. Muy bien. El siguiente paso es graficarla. Colocar esta tablita de valores sobre el plano cartesiano. En el plano cartesiano. Veamos. Desarrollamos un sistema de coordenadas cartesianas, en donde sobre el eje horizontal colocamos unos valores, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. A este lado podemos colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. En este eje o sobre este eje vamos a colocar los valores de x que colocamos aquí, ¿no? Menos 1, 0, 2. Y sobre el eje vertical, entonces vamos a escribir aquí x, aquí vamos a escribir x, y aquí vamos a escribir f de x, f de x. Y también enumeramos aquí, vamos a ver, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y necesitamos hasta 8. Necesitamos hasta 8. Abajo podemos escribir menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta donde necesitemos. Entonces debo aclararles dos cosas acá. Los valores que coloquemos en el eje horizontal o sobre el eje horizontal, que son los valores de X, los denominamos abscisas. Abscisas. Y los valores que coloquemos sobre el eje vertical o el f de las X, que les repito, muchas veces no es f de X sino Y, lo vamos a llamar ordenadas. Ordenadas. Entonces lo que tenemos que colocar y buscar aquí sobre este plano son lo que se denominan coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas o conjunto de parejas ordenadas o coordenadas cartesianas. ¿Qué vamos a graficar ahí o qué vamos a encontrar? Cada una de esta parejita de números. La primera pareja que vamos a localizar sobre este plano es la pareja menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Siempre el primer valor va a ser X. El primer valor que debemos localizar sobre el plano es el primer valor que aparece aquí sobre el eje de las X. ¿Sí? En este caso nos están pidiendo menos 1 sobre el eje de las X, sobre el eje de las abscisas, menos 1 lo encontramos aquí. Menos 1. Siempre debemos encontrar primero ese valor. Luego lo que vamos a esta coordenada, menos 1, pero ya sobre el eje de las Y. Sobre el eje de las Y. Es decir, f de X. Este menos 1. Este de arriba es este que tengo acá. Y este que tengo acá es este que está acá. Este. Pero lo que en realidad debemos hacer es trazar aquí unas lineecitas punteadas. Punteadas. Que esté el 1 frente a menos 1 en la X y frente a menos 1 en la Y. Este es el puntico que necesitamos. O esa es la coordenada que necesitamos. Menos 1 en X, menos 1 en X, correspondiente con menos 1 en Y. Ahora vamos a encontrar o a localizar la pareja 0, 2. Aquí X y aquí Y. Ahora vamos a localizar la pareja 0, 2. 0, 2. La misma situación. Primero localizamos la componente 0 en X. Si nos damos cuenta, el 0 está aquí. Quiere decir que para el caso de las X, en este caso no nos podemos mover ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. El 0 está aquí. Y luego buscar 2 en Y. 2 en Y. 2 positivo en Y es hacia arriba y el punto que estamos buscando es este. 0 en X y nos movemos 2 puntos hacia arriba, 2. Entonces, este es el otro punto que estamos buscando. Bien, ahora vamos a localizar la pareja 2, 8. 2, 8. Siempre debemos colocar primero este valor 2 y después este valor 8. Y debemos localizar primero el 2 y después el 8. El 2 sobre el eje de las X. Es 2 positivo, por lo tanto el 2 positivo está aquí, aquí. Y ese punto será correspondiente con el 8 sobre las Y, sobre el eje vertical. Entonces nos vamos desde aquí hasta arriba hasta 8. Y la coordenada quedará aproximadamente en ese puntico, ¿no? Aquí se corresponde el 2 en la X con el 8 de la Y. Trazamos una recta vertical punteada aquí desde este punto hasta el 2 y aquí desde este punto hasta el 8. Entonces aquí tenemos la pareja, ahí tenemos la pareja 2, 8. 2, 8. El siguiente paso es dibujar una línea que pase por este punto, no, que pase por este punto y que pase por este punto.
Disculpen por haber dado la espalda. Esa línea roja debe tocar el punto, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, debe tocar el punto 0, 2, 0, 2 y debe tocar el punto 2, 8, 2, 8. Entonces, habíamos dicho al principio de la explicación, al principio del video, que cuáles eran las características de una función lineal. ¿Cuáles son? Si nos dan la expresión f de x igual a 3x más 2, lo primero que tenemos que observar es que el mayor exponente de esta variable es 1. Esa es una condición. La otra condición es que si tenemos una expresión de este tipo, de esta situación, sobre el plano cartesiano se nos tiene que formar una línea recta. Una línea recta. Esa línea recta puede estar inclinada hacia la derecha o ser en el marcador. Yo puedo hacer este movimiento y me inclino hacia la derecha, o puedo este movimiento y inclinar hacia la izquierda. La recta está inclinada hacia la derecha cuando este valor, cuando el coeficiente de x, que en este caso es 3, es una cantidad positiva. La recta se inclinará hacia la derecha cuando el coeficiente de la x es una cantidad positiva. Si el valor del coeficiente de x, si este valor fuera negativo, la recta no estaría inclinada hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Aquí vemos f de x igual a 3x más 2. Por lo tanto, si este valor es positivo, la recta se inclina hacia la derecha. Cuando el valor coeficiente de x es negativo, la recta se inclinará hacia la izquierda. Otra situación y otra característica, cuando tenemos una expresión de esta forma, f de x igual mx más b, esta m y esta b reciben un nombre especial. La m va a ser la pendiente de la recta, y la b va a ser el intercepto en y. ¿Qué quiere decir esto? B intercepto en y. Ustedes ven que aquí esta b vale 2.